libro se llama Hebreos, pero no necesariamente fue escrito a judíos. Fue escrito a cristianos, o precisamente quizás judíos que se convirtieron al cristianismo. Más, exactamente como menciona el hermano José, el problema es ese. Querían volver a la ley de Moisés en base a lo que algunos otros hombres trataban de infundirles o hacerles ir atrás. Trataban de hacer ver cómo se va esta situación de que sí, Jesucristo es bueno, pero necesitamos hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, tenemos esa situación, tenemos ese inconveniente, que era lo que estaban viviendo ellos, más, como hemos dicho varias veces, no estamos bajo la antigua ley, no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo sus conceptos o mandamientos, sino bajo los conceptos y mandamientos cristianos, el Nuevo Testamento, lo que Jesucristo espera de nosotros. Y recordamos que hay muchas personas que allá afuera andan con pregones, andan con pancartas, andan con demás cosas que se quizás publican de hay que obedecer los 10 mandamientos. Y ciertamente obedecemos 9 de esos 10 mandamientos. En la nueva ley se nos explica de otras maneras cómo obedecer los mandamientos, más el único que realmente no se cumple es el de guardar el sábado, porque Jesucristo nos da un nuevo día de adoración que precisamente es el día de hoy. Cada primer día de la semana nos reunimos para estudiar su palabra y para hacer los demás actos de adoración. Hebreos, el libro, deja claro que el sistema mosaico ha sido abolido para siempre y que estamos sujetos al nuevo pacto. Recordamos que el tema principal del estudio es que Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior en todo. Curiosamente, el tema que estaremos viendo hoy, veremos cómo Cristo es superior incluso a Aarón, que fue el hermano de Moisés, que fue el primer sumo sacerdote. Recordamos que la palabra cretón, la palabra griega, aparece bastantes veces en este libro, haciéndonos ver el énfasis que el escritor hace en que debemos de ver que Cristo, su ley y todo lo que Él provee es superior a cualquier otra cosa que la historia o el mundo ofrezca. Y como hemos mencionado, vamos a estar estudiando en esta mañana sobre el sumo sacerdote. Empecemos entonces capítulo 5 de Hebreos y vamos a empezar como hemos venido haciendo, leyendo un par de pasajes y después exponiendo acerca de ellos, expandiéndolos y ver cuál es el mensaje que Dios a través de este escritor nos hace saber. Leamos primeramente los primeros 3 versículos. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes e extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces vemos que en esta nueva sección inmediatamente se nos introduce a lo que es el sumo sacerdote y lo que era su rol dentro de la comunidad judía, dentro del pueblo de Israel. El escritor nos hace saber acerca de su trabajo y lo que debe de hacer. En primer lugar vamos a ver que de acuerdo a la ley de Moisés, el sumo sacerdote era en primer lugar seleccionado por Dios. No era alguien que llegaba a la comunidad y decía que, ¿sabes qué? Queremos que seas tú el que hace los sacrificios. Queremos que seas tú el que habla con Dios. No era parte de lo que la comunidad o el pueblo de Israel podía seleccionar, sino que las escrituras mismas nos hacen saber que era Dios mismo el que seleccionó quienes iban a ejercer ese rol. Continuamos porque su rol era para servir al pueblo. No era para que, mírenme, soy el sumo sacerdote, soy la persona más importante aquí en la congregación, sírvanme. No, él tenía que servir al pueblo. El sumo sacerdote, al ser un hombre, es partícipe de nuestra naturaleza. Y esta es una parte sumamente importante. ¿Por qué? No fue que Dios designó a un ángel para que viniera a hacer ese trabajo, sino que designó a un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano, alguien que también tiene debilidades, alguien que también peca, alguien que también se equivoca, pero también alguien que también adora y respeta y busca hacer la voluntad de Dios. Entonces, es un punto muy importante en el comprender que Dios es el que lo escoge, es escogido para que sirva al pueblo, pero por sobre todas esas cosas, recordar que era alguien como nosotros y tenía la misma naturaleza, las mismas situaciones por las que podemos
pasar nosotros. El primer sumo sacerdote fue Aarón, que era el hermano de Moisés. Leamos Éxodo 28:1, solamente para ver esa relación, porque prácticamente capítulos 28 y 29 nos hablan de todo lo que era relacionado a este hombre o a este rol. Pero leamos el primer versículo solamente, Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón, a tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces vemos la primera familia que se dedicó al sacerdocio era Aarón, que no era cualquier hombre que andaba por ahí, sino que era hermano de Moisés. Recordemos que incluso se nos enseña en el libro de Éxodo cómo Moisés tenía mucho temor de ir a hacer el trabajo. Es que yo no soy bueno para hablar. Es que yo no puedo hacer esto. Llega el momento en que Dios le dice, si tú no eres bueno para hablar, no te preocupes, Aarón te va a acompañar y va a ser el que hable por ti. Luego comprendemos cómo Moisés fue madurando y creciendo en el servicio a Dios y ya se expresaba por sí mismo. Pero a Aarón se le dio un gran honor en el que él, su familia y toda su descendencia iban a hacer el servicio de sacerdocio. Los siguientes sumos sacerdotes eran sus descendientes. Su trabajo consistía en presentar las ofrendas y sacrificios por los pecados, tanto propios como los del pueblo de Israel. Levíticos 9:7, leamos qué dice allí. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Aquí vemos algo muy importante. Si yo como predicador, y ahorita hablaremos que son dos roles totalmente distintos, pero si yo como predicador no ando bien, yo no puedo venir y servirles a ustedes, ¿verdad? Si no soy una persona que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué cara puedo mostrarles a ustedes para servir? En este caso, se le está haciendo saber a Aarón, tú como sumo sacerdote, como la persona elegida para que haga todo esto, tienes que hacerlo primero por ti, tienes que estar en paz con Dios y entonces puedes ofrecer los sacrificios por los demás. Leamos Hebreos 8:3 que también menciona acerca de esto. Amén. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hay otros pasajes en las Escrituras que nos dice que el que dice que no peca, ya pecó, porque ya mintió, ¿verdad? Aquí se nos está haciendo saber, este hombre tenía que presentar algo. Él puede, quizás se sintiera la persona más recta y justa en el mundo, pues si lo hacía ya estaba fallando, porque se le está haciendo saber, el sumo sacerdote tenía que ofrecer siempre, primero él, su familia, y entonces hacer la presentación de la ofrenda para el resto del pueblo. El día de expiación era algo importantísimo en los tiempos de Israel. Era un día que se había seleccionado para que el sumo sacerdote entrara al lugar más santo, al lugar santísimo, a ofrecer este tipo de ofrendas, este tipo de servicio. Era sumamente importante para ellos y por motivo de tiempo no vamos a estarlo cubriendo, pero Levítico 16 habla acerca de todo ese día. También debía demostrar compasión, ser paciente, de acuerdo a lo que leímos en Hebreos 5:1-3. ¿Con quién debía ser paciente él? No solamente con su familia, no solamente con el pueblo, sino que menciona el pasaje que con los ignorantes. Y por ignorantes se quiere referir a aquellas personas que quizás visitaban el pueblo de Israel o andaban por allí, pero no estaban sujetos a la ley, no conocían el pecado. Si ahorita vamos a alguna tribu en la que nunca se ha hablado de Jesucristo, o por ejemplo vamos a alguna de las comarcas en donde las indígenas andan con los cerros al aire, nosotros no podemos decirles de que, ay no, usted es pecadora. Estas personas no conocen aún la verdad. Cuando se estudia con ellos, cuando se les va enseñando, entonces uno puede hacerles saber, aunque sea algo cultural, realmente ante los ojos de Dios, la palabra de Dios dice que debemos de cubrirnos, ¿verdad? Pero entonces, en este caso, es como un ejemplo de lo que estamos mencionando de estas personas que eran ignorantes. No conocían la ley y el sumo sacerdote tenía que ser paciente con ellos.
¿Por qué? Porque tal vez algún hermano y que, ay, mire ese pecador como anda, no sé qué, no sé cuánto, pero ni siquiera es parte de la familia de Dios. El sumo sacerdote tenía que tener esa paciencia y esa compasión para con este hombre o esta mujer, de ayudarle a ver, bueno, usted está visitando, por aquí se respetan estas cosas y se hace ese tipo de situaciones. De igual manera nos hace saber acerca de los extraviados, que eran aquellos que a pesar de que eran de la congregación, actuaban en base a debilidad. Entonces había que ser paciente con ellos, poderles explicar, poderles exhortar, poderles ayudar, vuelvan al camino. Vemos que mucho de esto se refleja hoy en día en la iglesia, y por eso es que estamos viendo esa relación que está haciendo el escritor de los Hebreos acerca de un sumo sacerdote, como ellos lo conocían, y el mejor de los sacerdotes, el sumo sacerdote principal, que es nuestro Señor Jesucristo, de quien vamos a estar hablando en unos minutos. No había sacrificio por ofrecer, esto sí es muy importante, a quienes pecaban presuntuosamente. Números 15, 30 al 31 incluso decía que tenían que ponerlos a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que si me acuesto con otra mujer que no es mi esposa, estoy pecando, pero igual me gusta y lo voy a hacer. Eso era un pecado presuntuoso, no era que yo no sabía que no debía hacerlo, sino que de todas maneras quise hacerlo. Entonces, para estos incluso estaba en la ley antigua que debían de ser puestos a muerte por estar haciendo las cosas sabiendo que no debían de hacerlo. Ni Anás ni Caifás, los dos sumos sacerdotes en la época que Jesucristo caminó en el mundo, mostraron compasión o paciencia para con nuestro Señor Jesucristo. Ellos temían que les quitara su trabajo, ellos temían que les quitara su autoridad. ¿Y qué es lo que buscaron? Destruirlo. Porque por encima de cualquier otro judío, ellos eran los que siempre estaban encima de que este hombre quiere enseñar blasfemia según ellos y hacía las cosas que no eran correctas. Desde entonces podemos ver que incluso estos hombres ya habían roto lo que se les había seleccionado a través de esa herencia de ser sumos sacerdotes, porque querían demostrar compasión para con ellos. Ya, si en este caso Cristo era un extraviado según su punto de vista, ellos deben de acercarse a él, a hablarle y hacerle ver por qué lo consideraban en eso. Mas estos hombres buscaron destruirle. Continuamos con versículos 4 al 5 de Hebreos 5. ¿Un voluntario? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose como sumo sacerdote, sino el que dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver muchos puntos importantes. Gracias, hermana Nikki, por leer ese pasaje. Pero en primer lugar vemos que hay una autoridad tras el sumo sacerdote. No es que él simplemente hace lo que se le antoja o lo que él quiere, sino que hay alguien que está detrás de esa selección. Mencionamos que fue precisamente Dios el que lo selecciona o lo nombra, el que lo llama. El sumo sacerdote no es alguien que decide serlo o se autoelige. No es como hoy que estamos en elecciones, hay hombres que están votando por ellos mismos y que consiguen personas que los elijan. Sino que en este caso era Dios directamente el que decía: esta familia, este descendiente, y de estos descendientes hay requisitos de los que van a hacer ese trabajo. Aarón ciertamente fue elegido por Dios, como hemos leído, y lo que acabamos de leer, Cristo también fue elegido por Dios. Pero como hemos mencionado, en lo que vemos en estos textos, Cristo es incluso superior a Aarón. Aarón pudo ser el primero, pero no fue el mejor. Jesucristo, ciertamente, el pasaje que continuamos estudiando, nos va a hacer saber por qué es mejor que cualquier otro sumo sacerdote que hubo antes. El escritor cita nuevamente a David, y recordamos que en las clases anteriores hemos visto cómo varias veces citan a los salmos. ¿Por qué? Hebreos es cristianos que tenían una ascendencia judía y que querían volver a la ley de Moisés. El escritor está haciendo saber a través de la ley de Moisés: están equivocados, no vayan hacia atrás, sigan hacia adelante, sigan hacia el camino de Cristo, para que puedan ver esto. Y es que precisamente citas a David, y como hermano Taylor menciona en su libro, David escribió este salmo cerca de 1000 años o más antes de que ocurriera esto, antes de que Jesucristo viniera, que fuese puesto muerto en la cruz, que resucitara, que ascendiera y que se le hubiese dado el trono de David como le había sido prometido. Entonces vemos la importancia de estos textos en ver cómo se completan cuando Jesucristo viene. Este llamado
nada tiene que ver con los predicadores de hoy en día. Y esa es la parte que necesitamos prestarle bastante atención. Muchos grupos religiosos que van a decir, es que este es el elegido de Dios para que nos predique. Este es el hombre que va a ser nuestro pastor, porque Dios le escogió y le puso sobre nosotros. El detalle es que la misma Biblia nos dice que todos somos predicadores, todos debemos ya las buenas nuevas. Que la congregación decida que haya un hombre que se dedique a enseñar la palabra y que esa persona se prepare a hacerlo, es algo bueno, pero no es algo que Dios me puso una luz sobre mí para que ustedes me escogieran como su predicador, sino simple y sencillamente es parte del trabajo de cada uno que dentro de la congregación tiene y que algunos tenemos la oportunidad de poderlo hacer más frecuente o dedicarnos de tiempo lleno en ello. Pero debemos de comprender que el pasaje que acabamos de leer no indica en ningún momento de que el predicador fue alguien que Dios puso allí porque hubo una iluminación, hubo una visión, hubo algo por el estilo. Continuamos con el versículo 6, porque nos habla no solamente ya de Jesucristo como lo que nos está haciendo saber que es superior a Aarón, sino que dice, en otro lugar, en otro pasaje, se dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Lo escuchamos en este libro, lo menciona en otras partes de la Biblia, pero ¿qué más sabemos de él? No mucho, pero es importante. Y este libro precisamente nos está haciendo saber por qué es importante. En primer lugar, solamente se menciona en esta carta, se menciona Génesis 14, 18 al 20, que la vamos a leer brevemente, y Salmo 110, 4. Alguien que lea Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y eso es todo lo que sabemos de Melquisedec. Eso es todo lo que la Biblia menciona de la vida de este hombre. Más adelante, en el capítulo 7 de Hebreos, se mencionan más detalles sobre él, pero en este caso se nos dice que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Era un hombre que conocía de Jehová. Tenemos también el detalle de cómo está escrito el nombre de Abraham allí. ¿Qué involucra eso? Que era incluso antes de que Dios le cambiara su nombre para ser el padre de multitudes. Porque no dice Abraham, dice Abraham. ¿Y esto qué también nos indica? Si era una persona que caminaba en este mundo en el tiempo de Abraham, ¿estaba bajo la ley de Moisés? No, ¿por qué no? Porque Moisés vino después, es algo que un simple estudio nos hace ver que es algo obvio, pero nos indica que precisamente era un hombre que formaba parte de la época patriarcal. Todos aquellos que estaban en la ley, bueno, que andaban en la tierra antes de que Dios facilitara la ley a través de Moisés. Recordamos cuando estudiamos el trimestre pasado sobre el hogar, el matrimonio, desde cuándo aplicaba, incluso desde antes de la ley de Moisés. Entonces vemos que este hombre tenía gran importancia incluso por fuera de la ley de Moisés. Y vemos cómo el escritor de Hebreos nos está haciendo ver, ya les hablé a Aarón, les hablé que era un sumo sacerdote, pero espérense, hay alguien antes de él que las escrituras nos dicen y que ustedes deben de saberlo porque ustedes estudian el Pentateuco. Es lo que está haciendo saber el escritor a Hebreos. Entonces, está este hombre que su nombre significa Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de Paz, y que algunos veces mencionan que probablemente tenga una conexión eterna, su nombre, o una conexión con Jesucristo directamente, en el sentido de esos nombres. Jesucristo no podía ser ni rey ni sacerdote en esta tierra. ¿Alguno sabe por qué? Sabemos que la palabra nos está diciendo ahorita que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y sabemos que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no podía ser rey ni sacerdote en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay requisitos que cumplir para esas posiciones. ¿Ah? Primero de ellos, no era del linaje de Leví, no era hijo de Aarón, no era descendiente de Aarón, por lo tanto, no formaba parte de la familia que Dios escogió para que fuesen sacerdotes.
Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. La palabra simple, sencillamente nos explica todo esto. Vemos efectivamente que entonces, por parte de lo que era su genealogía, Jesucristo no tenía oportunidad de ser sacerdote dentro de lo que es la tierra. Al ser descendiente de Jeconías, tal como leemos en Mateo 1:11, no podía reinar sobre Judá. Y para eso leamos Jeremías 22, 24 y 30. Amén. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Antes de continuar, hermana, Conías es el mismo que menciona a Mateo como Jeconías. Detalles en la escritura que quizás cambió un poco el nombre, pero es el mismo hombre. Y vemos qué aprecio tiene Dios hacia este hombre que dice que si fuese un anillo se lo arrancaría de su mano, ¿verdad? Continúa, hermana. Versículo Te 30. entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no necesitéis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un rastro que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces nos hace saber, gracias hermana, ese pasaje de Jeremías nos hace saber acerca de este hombre Conías, cómo va a pasar bastantes dificultades en base a su desobediencia a Dios, pero menciona que es un hombre privado de descendencia. Más adelante dice, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. No nos está diciendo que no va a tener hijos, sino que lo que nos está diciendo es, sus hijos no van a llegar a ser reyes. ¿Por qué? Porque Jeconías precisamente es descendiente de David, es descendiente de Judá. Pero entonces, Jesucristo formando parte de esa descendencia, no podía ser rey de Israel, o el Israel terrenal del que David fue rey, Salomón fue rey, y los demás antes del cautiverio. Entonces, tenemos algo que es importante en este pasaje, porque nos hace saber que incluso si alguna persona está esperando que Jesucristo vuelva a la tierra, que llegue a Jerusalén y que allá sea el sumo sacerdote y el rey, jamás va a ocurrir. Porque incluso parte de las escrituras nos dice que él ni siquiera va a llegar a tocar el suelo, sino que nos va a recibir en el cielo. Entonces, las profecías afirmaban que él sería rey y sacerdote solo cuando ascendiera al trono. Zacarías 6, 12 a 13 nos dice sobre eso. Más, el hermano Taylor nos hace saber un poco más acerca de Melquisedec, que nos dice lo siguiente. No tiene un antepasado sacerdotal, Melquisedec no tiene un antepasado sacerdotal que le legó el oficio y no tuvo un hijo sacerdote que heredara el oficio tras de él. Hemos leído eso, leímos en Génesis 14 cómo Melquisedec era rey y era sacerdote, pero no nos dice de quién lo recibió y no nos dice si se lo heredó a alguien más. Esto era muy diferente de un sacerdote levítico como Aarón, que lo recibió de un padre y se lo pasó a su hijo. Aarón lo recibió de Dios, Aarón se lo pasó a su hijo Eleazar y así continuó esa cadena. Jesús como Melquisedec no tenía antepasado sacerdotal ni descendiente sacerdotal alto posterior a él. Jesucristo no tuvo hijos. De ahí que precisamente él no podía pasar ese sumo sacerdote o ese rol a esa persona. La muerte, al no tener dominio sobre él, tampoco le dio la ocasión para que tuviese un sucesor. Y ciertamente su sumo sacerdocio está tan vivo hoy como en ese momento que Dios le dio ese honor a Jesucristo de ser nuestro sumo sacerdote. Y por eso que tenemos la oportunidad de que Él
hace todo lo que hace por nosotros. Versículo 7 dice, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y es que recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo pasó un momento en el que Él pedía que esta copa pase de mí, ¿verdad? Oraba y le pedía a Dios, ayúdame en esta situación que es tan difícil para mí. Pero Jesucristo también sabía que Él tenía que llevar a cabo ese trabajo. Y esa es la parte que vemos que fue oído a causa de su temor, a causa de su respeto reverente. Vamos a ver por qué estamos hablando de eso. El lamento de Jesucristo es oído porque en la carne estaba una posición de humildad. Sí, era Dios, pero Él sabía y era sumiso al Padre y a la voluntad del Padre. Al acercarse a sus últimos momentos, Él oró y suplicó sabiendo que la muerte estaba próxima. Lucas 22, 40 al 44, nos dice que Él llegó y le dijo a los hombres, orad que no entréis en tentación. Se apartó de ellos, se puso de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Vemos que Dios no le dijo, que está bien hijo, yo te comprendo, no vas a sufrir, vamos a quitarte esta carga y te vas. Dios le envió un ángel para darle esa fortaleza, para que pudiese comprender, vas a seguir adelante, te voy a dar palabras de ánimo, sigue en la obra, sigue haciendo lo que debes de hacer, porque es parte de tu trabajo, es parte de lo que debes de hacer. Él sabía muy bien que tenía que morir. Dios escucha nuestras oraciones, mas no siempre las responde como nosotros esperamos. Volvemos y repetimos con respecto a este trabajo en la comunidad. No nos esperamos que tan pronto íbamos a encontrar un lugar y nos estamos adaptando a ello. Hay algunas dificultades, ¿verdad? Algunos quizás quisiéramos tener un edificio de 3 pisos y un salón que quepan 300 sillas y aire acondicionado y todo hermoso, pero hay un proceso. Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Queríamos empezar una congregación, Dios nos abrió la puerta. Queríamos encontrar un lugar donde pudiésemos traer a personas y evangelizar, Dios abre la puerta. No tal vez como nosotros quisiéramos en este momento, pero Dios está trabajando en ello. Así la oración de Cristo fue verdaderamente escuchada. Esto lo dice el hermano James Kaufman en su comentario. Y aunque no se concedió la petición específica que él quería, quítame esta copa, ¿verdad? Es lo que Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, estaba pidiéndole al Padre, quítame esta copa, pero que sea tu voluntad, no la mía. La petición específica para retirar la copa se declara que los ángeles vinieron y lo fortalecieron. Y aquí se ve el método de Dios para responder a las oraciones en algunos casos. En que no envía una carga más liviana, sino un corazón más fuerte. Dios nos fortalece. En momentos que estamos en angustia por alguna enfermedad, que estamos en angustia porque no tenemos trabajo, en que estamos en angustia porque tal vez no tenemos cómo llevar el sustento a la casa, Dios nos sigue fortaleciendo, nos da esa ayuda, nos da ese apoyo de ver cómo podemos seguir adelante a pesar de esas dificultades. Versículos 8 al 10 dice que Jesucristo, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuántos de nosotros como padres, cuando nuestros hijos desobedecen y los castigamos, ellos aprenden en base a ese castigo? No es algo que nos guste hacer con ellos, y ciertamente a ellos no les gusta estar castigados, pero aprenden de que no tengo que volver a hacer eso, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, siendo hijo, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, habiendo sido completo, vino a ser autor de eterna salvación. Y recuerdo que este pasaje lo tocamos en estudios anteriores. Para todos los que le obedecen, y se repite lo dicho en Salmo 110, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús oró y suplicó, mas no desobedeció. Filipenses 2:8 nos habla sobre ello. Él es nuestro ejemplo supremo de obediencia. Porque Jesucristo no tenía que hacer nada de eso. Él no tenía por qué descender del cielo para hacer todo lo que hizo, mas lo hizo para respetar y obedecer al Padre. Y nos da ese ejemplo de que si Él pudo hacerlo, porque fue un humano como nosotros también podemos hacerlo. Quizás no al nivel como Él llegó a hacerlo, pero nos muestra si se puede. Es triste saber la reacción que suele tomar la humanidad. Juan 3:19 al 21 nos dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que hay muchas personas allá afuera que prefieren seguir su vida de pecado y saben que están en pecado y no se van a acercar aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer saber, tristemente vive en esa condición. Tristemente está viviendo una situación que no es correcta ante los ojos de Dios, y la luz va a hacerla visible, va a hacer ver que usted no está viviendo correctamente. Entonces, muchas personas en este mundo están en esa situación, que aunque se les presente la luz, no quieren verla, no quieren buscarla, y desaprovechan esta hermosa bendición que Jesucristo nos ha dado como el ejemplo a seguir. La palabra autor solamente aparece en este pasaje, el término griego aitios, y significa el que causa, o el causador. Y nos dice que es el autor de la salvación. Cristo causa la salvación. Cristo es el motivo por el cual hay salvación. Nadie más. Cristo nos da esa oportunidad de que a través de Él podamos formar parte de esa bendición que Dios nos ha dado, llamada bendición. Marcos 16, 15 y 16 nos dice acerca precisamente de que el que creyere y fuere bautizado, ¿cómo dice el pasaje? Mas el que no creyere. Entonces es simple. El que cree en Jesucristo hace lo que Jesucristo dice y por lo tanto obedece su palabra, como dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Al ser bautizado, está cumpliendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Jesucristo, y por ello Jesucristo le hace salvo, le separa de este mundo. ¿A quiénes es dada esta salvación? En el pasaje que leímos en Hebreos 5, 8 al 10. ¿A quién es dada la salvación? Hebreos 5, 8 al 10. Creo que quizás en el versículo 10 creo que está. ¿Es dada a toda la humanidad? ¿Cómo dice el pasaje? No es dada a toda la humanidad. Para todos los que le obedecen. Okay. Es lo que dice el pasaje, ¿verdad? No lo estamos diciendo nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el mundo allá afuera? Jesucristo murió por todos. Y a todos les da la salvación. Pero este pasaje lo está haciendo saber claro. ¿Por qué? Ustedes quieren volver a la ley de Moisés. O el caso de nosotros, quieren volver al catolicismo, o quieren volver a algún grupo religioso del que formaban parte antes de conocer la verdad del Evangelio y obedecerla. El Escritor nos está haciendo saber, esa salvación es a todos los que obedecen. Si vuelve hacia atrás, no está obedeciendo, no está haciendo la voluntad de Dios, y por lo tanto se va a perder de esa salvación. Pero es importante que veamos precisamente esas palabras, todos los que le obedecen. ¿A quién? A Jesucristo, a su voluntad, a su palabra. Mateo 7:21 dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Juan 14:15 lo mencioné, que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amamos a Jesucristo para haber obedecido su voluntad, y ahora decir de que no es suficiente, necesito volver atrás. No es la actitud del cristiano, no debe ser la actitud del cristiano. El escritor de los Hebreos cita nuevamente el Salmo 110, ¿por qué? Porque es esa afirmación. Por encima de lo que era Aarón está Jesucristo, que se le compara en el sentido con Melquisedec, de que era un sacerdote y rey. Aarón solamente fue sacerdote, mas Melquisedec fue rey y sacerdote, y hace esa comparación de que proviene de antes de incluso la ley de Moisés. Versículos 11 al 12 empieza lo que sería como un receso, empieza una pequeña pausa entre lo que está hablando el escritor acerca del sumo sacerdote para dar unas instrucciones adicionales, y regresa en el capítulo 7 a hablarnos más sobre Melquisedec y lo que involucra que Jesucristo sea el sumo sacerdote. Versículos 11 y 12, quizás muchos los conocemos y lo hemos estudiado, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a comprarle un bistec a Leonid. Se lo va a comer sabroso, ¿eh? Con los dientes que tiene.
No puede, ¿verdad? Y si le damos carne y tal vez él la logre tragar, no la va a digerir, lo va a enfermar. ¿Por qué? No está listo para ello. Sin embargo, el pasaje lo que nos está haciendo saber aquí es que estos hombres ya deberían de estar listos para ello, pero no decían hacerlo. Y vamos a estudiar un poquito las palabras que están allí mientras vamos concluyendo el estudio esta mañana. Los hebreos cristianos a los que se escribe esta carta deberían saber más de lo que conocen. Siendo honestos, muchos de nosotros deberíamos de saber más de lo que sabemos. Tenemos muchos ya 5, 10, 20 años en el cristianismo. Deberíamos de ser maestros y no simplemente alguien que llega y escucha. Hay un par que están excusados porque son nuestros bebés, ¿verdad? Son nuestros recién conversos, son personas que recién obedecieron al Evangelio y sin embargo en muchas de sus actitudes nos han dado un ejemplo a seguir para muchos que ya tenemos bastante tiempo en la iglesia. El término griego notos es traducido como tardos para oír en este pasaje, más en otros pasajes más adelante en Hebreos 6 se traduce como perezosos. O sea, no es simplemente alguien que se atrasó en algo. Lo que quiere decir es personas que realmente no tienen la diligencia ni la voluntad de hacer las cosas, a pesar de que puede hacerlas. Literalmente, el señor Strong en su diccionario lo traduce como holgazán. Y holgazán es una persona vagabunda y ociosa que no quiere trabajar. Figurativamente es alguien necio, tonto, estúpido. Una persona que no estudia, aunque suene feo decirle la palabra, es un tonto. ¿Por qué? Porque no desea adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Este tipo de hombres, este tipo de personas a las que está escribiendo esta carta, el escritor les hace saber, ustedes están actuando mal. Deberían de tener esa diligencia, en vez de echar hacia atrás, más bien aprendan más, comiencen a conocer más. En el cristianismo hay cosas simples y hay otras que son difíciles, eso lo sabemos. Ya, es fácil alegrarme cuando, incluso el pasaje lo dice así, que regocíjense con los que se regocijan, entristezcanse con los que se entristecen. Es fácil entristecerse cuando un hermano está triste, ¿verdad? Porque pobrecito está pasándola mal. Pues si el hermano le está yendo bien, ¿por qué le va bien y a mí me va mal? ¿Verdad? Es fácil entristecerse con el que está triste, pero es difícil alegrarse por el que está alegre. ¿Verdad? Pero es ese tipo de cosas de que van a haber cosas difíciles en esta vida. Van a haber cosas que nos van a dar problemas como cristianos. Pero debemos de seguir adelante. Debemos seguir y que no porque el primer tropiezo que nos presente, que dejo la religión y me voy a mi religión antigua porque ahí no me molestaban tanto como me molestan aquí. ¿A un niño se le puede enseñar química o cálculo? Probablemente sí, pero no lo va a entender muy bien. ¿Por qué? Porque necesita madurar en ese conocimiento. Hay cosas que al hermano José se le pueden enseñar ahorita, pero hay otras cosas que va a ser más difícil de explicarle porque él necesita seguir creciendo en esta etapa de ser ese bebé que está creciendo. Lo mismo para con la hermana Yani. Algunos de nosotros quizás sí podemos estudiar temas más complejos por la experiencia que llevamos en ello. La escritura hace la breve pausa que mencioné, debido a que ellos han decidido ser tardos para oír, que necesitan que se les explique lo siguiente más detalladamente, como un niño pequeño que solo puede ingerir leche. Volvemos siempre a mencionar el ejemplo de Leonid. Ahorita le compramos una Coca-Cola a ese niño, quién sabe qué le puede pasar. ¿Ya? Pero si se le compra la fórmula que él toma, él la va a poder digerir y va a poder recibirla correctamente. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora bien, 5 minutos. Ahora bien, no importa, yo le compro el bistec, le doy al hermano José para que se lo prepare bien condimentado a Leonid y le ponemos el cuchillo, bueno, el tenedor y el cuchillo para que Leonid lo corte. ¿Puede hacerlo? Es inexperto. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Porque alimento sólido es para los que alcanzan madurez. ¿Ya? Ahora yo no solamente utilizo un cuchillito, yo utilizo quién sabe qué tipo de herramientas para comerme mejor ese filete. ¿Verdad? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, terminando aquí, ¿se está hablando con niños o se está hablando con adultos? Es lo que el escritor está tratando de hacerles saber. Ustedes son cristianos, ya tienen tiempo de ser cristianos. ¿Quieren volver atrás? No es correcto. Así que vamos a hablar nuevamente y explicar algunas cosas para que ustedes estén claros de lo que realmente involucra lo que ustedes se comprometieron cuando obedecieron a Cristo. A quienes se les escribe la carta deberían de ser maduros, capaces de discernir y comprender bien lo discutido. Mas estamos viendo que si desean volver, no es que están haciendo las cosas bien. Decidió echar hacia atrás en sentido figural, volver a ser como niños. ¿Ya?
Algunos tal vez han tenido su berrinche incluso siendo adultos, ¿verdad? Que no dice mi esposa, que puede decirme mi esposa que hermano te estás comportando como un niño, madura, recapacita, piensa, ¿va? Porque hay veces que tenemos ese tipo de actitud. Esta es la actitud que están teniendo este tipo de hombres. El escritor ha decidido mostrar 4 contrastes en este pasaje que acabamos de leer. El primero es aquellos que necesitan ser enseñados y aquellos que ya deberían de estar enseñando. Qué gran contraste hay, ¿verdad? La leche espiritual y el alimento sólido espiritual. También un gran contraste. ¿Quién puede digerir qué? ¿A qué nivel estamos? Los cristianos que son como bebés y los cristianos que son adultos. De ahí que precisamente los que tenemos más tiempo de haber sido convertidos, debemos no solamente ser ejemplo y alentadores a nuestros hermanos nuevos, sino también buscar la manera de cómo sentarnos con ellos y estudiar. ¿Ah? Porque ellos tienen preguntas, así como nosotros las tuvimos en algún momento. Los inexpertos, sin experiencia. ¿Quién llega a un trabajo y dice que yo sé hacer todo esto y no sabe hacerlo? Por conseguir el trabajo. Hay personas que hacen eso. Pero en este caso, se nos está hablando de eso sin experiencia. Leonida ahorita no sabe coger un cuchillo y un tenedor, cómo va a comer su filete. ¿Verdad? La mamá se lo va a cortar y se lo va a dar, pero más adelante. Ahorita no está ni siquiera listo para ello. A los que han desarrollado sus sentidos. ¿A qué deben nuestros sentidos? Precisamente, conocemos la palabra de Dios, conocemos algunas palabras, y precisamente en el sermón de esta mañana vamos a estudiar bastantes términos que quizás en nuestro idioma español parecen simples, más cuando vemos lo que involucraba el hebreo, en ese caso, va más allá de simplemente lo que leemos. Pero ¿dónde está eso? Precisamente en que desarrollemos esos sentidos, que desarrollemos ese estudio de la palabra, que podamos comprender que cuando se nos dice algo es porque tiene un propósito más importante que simplemente la palabra que leemos. El enseñar a otros nos ayuda a crecer en el discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos también aprendemos. Cuando estudiamos con el hermano José hay cosas que él hace un comentario que yo quedo de que fue una buena enseñanza, necesito estudiar más de eso, porque quizás, aunque él quizás haya hecho un simple comentario, fue una enseñanza para mí. Es ese detalle que tenemos de enseñar y aprender, es algo que no acaba, es algo que debemos seguir trabajando en ello, y es preciso así como concluye el escritor, al menos el que hizo la división de este capítulo, en el estudio de esta mañana. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos hablado? Si no es así, entonces tenemos 10 minutos de receso y empezamos a las 10:30 con el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente.